En este espacio lo que hemos venido haciendo, pues básicamente a partir desde hace 2 años, es hacer pues como una iniciativa independiente, pues abriendo las puertas para reunir en un espacio a diferentes actores y emprendedores de los sectores creativos, de bienestar y social, y pues pensando muy bien como un lugar de encuentro para la comunidad de Teusaquillo. Entonces, nuestro cineclub, les cuento un poquito, inicia en junio del año pasado y actualmente nos pensamos estas actividades, pues el lugar que, o sea, que queremos que en lugar de contribuir al ruido, ayuden a sobrellevar esta pausa, propiciando unos espacios más como de reflexión, con herramientas que nos permitan a todos encontrarnos en este tiempo, pues, de aislamiento que está pesado, interminable. Y pues quería comentarles que en alianza con unas chicas de Bufala Blanca Pizzería, que hacen parte de nuestra casa, les traemos todos los miércoles unos combos de cine con una pizza deliciosa margarita. Y pues toda la información la encuentran siempre en el correo que les enviamos, con la inscripción en Eventbrite. Si desean, pueden también hacer un aporte voluntario a este espacio y les agradeceríamos muchísimo este aporte. Toda esta información, como les dije, va a estar tanto en los eventos de Eventbrite para cuando uno se inscribe, como en el correo que les enviamos. Y pues bueno, ya adentrándonos a lo que es este mes, ya pues como algunos saben, aquí veo caras conocidas, hemos destinado el espacio a películas latinoamericanas independientes que nos permitan pensar la manera en la que estamos habitando los espacios. Desde la casa y la caja negra quisimos enfocar nuestras energías en traerles unas narrativas que nos hagan reflexionar constantemente sobre esto y pues llevarlo como también a nuestra vida privada, como que las reflexiones no se queden solo en la pantalla o en lo que decimos acá, sino que nos pongamos a analizar también la manera en la que nosotros estamos habitando nuestras casas o los lugares en donde estemos en confinamiento. La metodología, para quienes no la conocen, consiste en ir hablando sobre la peli, irlos leyendo en nuestro chat. La idea es que compartan sus opiniones, los comentarios y las reflexiones sobre la cinta. Y bueno, pues voy a empezar presentando a la peli y a nuestros invitados. El día de hoy vimos El Concursante, una película del director colombiano Carlos Osuna del año 2019, y tenemos el gusto de contar en nuestro foro de conversación con el productor de esta peli, Juan Mauricio Ruiz, que por allí está, muy querido él. Para quienes no conocen o no saben de Juan Mauricio, él es filósofo de la Universidad Nacional y en el 2007 inicia como productor de cine con la empresa Malta Cine, donde pues se están destacando estas películas tan increíbles como El Gordo, o sea, la de Gordo, Calvo y Bajito, Sin mover los labios, y pues entre otras que son increíbles. Aquí Juan Mauricio también fue parte del Producers Network del Festival de Cannes del 2011 y en el 2012 fue seleccionado para ser de la Berlinale Talent Campus con pues, un montón de gente increíble también allí. También nos acompaña Juan Camilo Manrique, que para evitar las confusiones hoy entre los Juanes le estaré diciendo Camilo. Y pues bueno, Camilo también es filósofo de la Universidad Nacional y es experto en educación, teoría social y gestor cultural. Como ya algunos saben también, es coordinador del Cineclub de la Caja Negra. Y pues bueno, bienvenidos muchachos. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación y gracias a la Caja Negra por hacer posible este ciclo. No, con mucho gusto. Bueno, gracias a ti, Valentina. Buenas noches y buenas noches a todos los que están conectados. A la gente de la Caja Negra que se conecta también. Qué chévere que nos puedan acompañar. Tratamos de hacer, como dice Valentina, pues acomodarnos a las circunstancias un poco para tratar de seguir viendo cine y de alguna manera seguir encontrándonos, aunque hayan barreras físicas que lo imposibiliten. A Juan Mauricio, gracias por aceptar la invitación. Es una gran persona, es un bacán y un gran profesional. Entonces, pues para nosotros es un honor también poder charlar un rato con él y poder aprender acá entre todos un poquitico de su expertise y de su experiencia alrededor de esta película, ¿no? Que es una película que es una comedia singular, diría yo, y que de una quisiera entrar a preguntarle a Juan cómo es hacer una comedia. Digamos que el cine en Colombia, si uno le pregunta al gran público,
tiene mucha comedia, ¿no? Hay mucha comedia en el cine colombiano de la que ve la mayoría de las personas que va a cine, a ver cine hecho acá. Pero es una comedia, digamos que muy estructurada o digamos que tiene unas estructuras que descubrieron y que acuñaron hace unos años personajes como el tan mentado Dago García, y que casi que encasilla en lo que es hacer comedia acá en Colombia. Entonces, ¿cómo se enfrentaron y cómo ven ustedes al concursante frente a ese tipo de comedia un poco, eh, digamos, ya un poco muy encasillada, que es esta comedia, por no decir o utilizar otros adjetivos, que es esta comedia de Dago García? Bueno, pues sí, creo que en verdad son búsquedas diferentes. O sea, digamos que estéticamente las películas de Dago me parecen horribles, pero entiendo mucho como que quiere lograr algo comercial y llegar a al gran público, y en eso él es un duro, él es el mejor. Entonces, pues, mientras que con Carlos y con Andrés y con los otros del equipo, creo que nos llevan es como valores postmaterialistas, o sea, como primero hacer vainas que nos hagan felices. Y segundo, como tratar de coger temas que de otra manera podrían pasar desapercibidos, o sea, como fijarse en pequeños detalles, pequeñas maravillas. Bueno, ahí ya entra el talento del director como para retratarlo como debe ser. En el caso concreto del concursante, no creo que hayamos seguido un camino muy diferente de las otras películas. O sea, claro, son preguntas distintas, a veces sale de una noticia, a veces sale de una obsesión, a veces sale un complejo, yo no sé. Pero casi siempre lo que salió fue en tono. Primero, al final estaba como un tema de burlarse de uno mismo, pero era como un tono de personajes un tanto inseguros, vulnerables, con los que nos sentíamos raramente cómodos. Entonces, pues sí, creo que esa sería buena pregunta, la respuesta, Juan Camilo. O sea, como fue lo que iba saliendo y lo hacemos así como por convicción. Aun cuando uno sabe que esta libertad pues implica que uno en salas le puede ir una porquería, ¿sí? O sea, pero pues el compromiso va hasta allá, mejor dicho. La pregunta era un poco pues con la intención de preguntar eso, cómo les fue en las salas? ¿Cómo sienten que les ha ido, no solo en las salas, sino como con los espectadores en general y frente a la crítica de la película? Es raro, o sea, porque la primera vez que mostramos la película a un público fue por allá en Estonia, en un festival importante, pero pues que gente más lejana culturalmente que los estonios. Y efectivamente, yo me acuerdo cuando la película era como una pantalla IMAX gigante, y como los primeros 25 minutos de esta gente como que no le parecía graciosa, entonces pues fue tenso. Pero a partir de un chiste en particular, o sea, además el tema de la traducción ya es un problema, ¿no? Pero después de un chiste en particular, los estonios entraron y se cagaron de la risa el resto de la película. Y también, no por haber visto el tema del humor, dejaron de ver los temas sociales. Vamos, que eso ocurrió sistemáticamente en los festivales internacionales, y aquí en Colombia, cuando lo llevamos al Festival de Cine de Cartagena, lo mismo, la gente se rió, pero subió temas a víctimas de la violencia, a maestras, a todo el mundo tenía que ver con la película. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, creo que ha sido muy exitosa para todo el que lo vio, pero el tema es que no la vio mucha gente. Entonces es un fracaso y un éxito de tiempo, ¿sí? En ese sentido de cuánta gente la ve. Claro, claro, tengo como, no sé si sea solo yo, Valentina, se oye como cortado, Juan. ¿Sí estoy bien? Se Sí, está oyendo como, sí, creo que se escucha un poquito cortado. como ¿Puedes entrecortado. reiniciar, ¿Sí? por favor, Juan Mauricio, tu audio? Como silenciar y de nuevo desconectar, por favor. A ver si lo logramos. Ok, de repente, no sé si sea mi conexión, me puedo colgar del celular, que es como más Dale, confiable. Dale, 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 dale. dale. Se perdió mucho lo que dije. Sí, pero No, se te sí se escuchó entiende, como... pero es que se oye como un ruido, una intermitencia ahí que es como de Sí, conexión, como,
pero bueno, yo debo decir a mí me parece que hay como tú decías en la primera respuesta, hay una intención estética y una apuesta estética en todas sus películas, ¿no? Como las películas que mencionaba ahorita Valentina, y que son, digamos, de riesgo, ¿no? Que no es necesariamente un humor que se acepte fácilmente por digamos, por el espectador colombiano de alguna manera, si pudiésemos etiquetarlo, o al menos por el gran público, o uno no esperaría que a primera vista se pudiera decir o se pudiese hacer esa apuesta, o tal vez un productor la hiciera, pero ustedes han sido muy exitosos en eso, en lograr hacer sus películas. Y eso es una cosa notable y en dejar siento yo, una autoría y un camino estético recorrido. Eh, Quisiera decir algo sobre la película para ver si ahora sí logramos comunicarnos, si logras tener el audio mejor. Y es que esta película, yo siento que vista hoy, porque el ciclo es sobre habitar espacios, tiene que ver un poco cómo habitamos los espacios, como en algunos lugares de Latinoamérica hemos visto una película argentina, una película mexicana, hoy estamos viendo una película colombiana, todas muy distintas, pero que hablan en el fondo de eso, de cómo ciertas personas ocupan espacios en determinados contextos, en determinados lugares, en determinadas situaciones. Eh, esta película siento particularmente que es, como todas las películas, pues envejecen de alguna manera, ¿no? Esta película todavía es muy nueva, pero sí estamos pasando un bache en el que hacer una fila, todavía se hacen filas, pero no, digamos, hacer una fila como la que vemos en la película, pues no, va a ser bastante difícil que volvamos a hacer una fila de esa naturaleza. Entonces, a mí me parece que la película, digamos que muestra al ojo de hoy, uno puede ver incluso con nostalgia ciertas cosas que al ojo de tal vez hace 6 meses o 8 meses o un año que saldría la película, veía de manera diferente, sin decir que evidentemente no había una crítica, que ahorita me gustaría que habláramos de eso, una crítica y una postura también, digamos, sobre, no sé, la idiosincrasia colombiana, sobre las estructuras idiosincráticas colombianas. No sé si no sé tú cómo ves eso, no sé si ves de verdad y cómo va a ser, y eso me lleva a una segunda pregunta, cómo es el tema de la producción de cine después de esto que está pasando, después de haber pasado con una aventura como la que pasaron, que también me gustaría que ahorita hablaran de cómo fue la producción de la película, cómo ves eso y cómo, digamos, ver esta película, no sé si te produzca o te haga pensar un poco como en esa cultura que estamos viviendo, de alguna manera. Ok, entonces recapitulando, es que mientras se pasaba una hora a otra te perdí la primera pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sigue. Creo que sigue el problemita del sonido, Juan. Qué ¿Sigue? pena contigo. Sí. A ver, voy a acá. Y de nuevo. Dice acá, ¿Sí? no se escucha bien. Sí. Allí, ¿puedes hablarnos, porfa? Sí. Estoy acá. Sí. No, qué extraño. Es que es raro, sí. A ver. Yo no sé si, a ver. No, dale, tranquilo, acá estoy. Sí, de pronto lo que nos dice acá De pronto, sí. Alexis, con audífonos, conectándolo al computador, quizás se te escuche bien. Ok. O sea, de pronto tú dices que no es un tema de conexión. Sí, yo creo que probablemente son como las bocinas o el... Puede ser. Sí. Tenía puestos los audífonos. Entonces ¿Tenías de puesto pronto los son los audífonos? De audífonos. pronto son los audífonos. A ver, ahí. ¿Sí? Sí, yo te escucho bien Parece que ahora. sí. Bueno, pues intentémoslo mientras nos traiciona de nuevo la red. Sí, no, sí hay como un Listo, tema de dale. conexión. Sí, dale.
Continuémoslo así y cualquier duda Bueno, la vamos vamos ahí, vamos respondiendo y vamos después. aclarando de a poquito, sí, vamos esperando a que Exacto. ojalá se nos mejore la conexión. No, la primera pregunta tenía que ver con el tema de cómo crees que se vea en una película como esta a la luz de, digamos, de este encierro y este confinamiento en el que estamos, básicamente. Ahora sí no se oyó nada. Es que la primera mencionabas algo de la idiosincrasia. Sí, 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 sí. También hablaba y decía que era, pues que se me fueron como dos preguntas revueltas, pero entonces también decía que la película tiene, digamos que hace un referente a la idiosincrasia colombiana muy interesante, no sé si una crítica que sería también interesante que ahondaras en eso. Ok. Bueno, pues creo que evidentemente eso respondería mucho mejor el director, que como que tenía pues ese mapa de lo estético, lo social, lo narrativo como muy claro en su cabeza. Entonces pues haría mejor esfuerzo como productor, pues también colaboré algo en la escritura de la historia. Bueno, pues lo primero que diría, lo que me recuerda, o sea, creo que me va a remitir de dónde viene la historia. Recuerdo que una vez estábamos en la oficina, Carlos encontró esta noticia, ocurrió de verdad, fue que Ricostilla había prometido que iba a entregar esas ollas y le falló a la gente. Esto ocurrió en varias ciudades del país, Pereira, Ibagué, Cúcuta, puras ciudades secundarias. Y todo el mundo se rebeló, era muy raro. O sea, primero filas de varios kilómetros y segundo gente que estaba dispuesta a irse contra la policía por una olla. Entonces, pues claro, ya había como una pregunta inicial, una motivación para hacer la película y es, ¿qué hace que gente que normalmente se quedaría, no sé, en su casa haciendo nada o luchando por completo o que no tiene para un bus y que decide no salir porque ese día salió para obtener esa olla? ¿Sí? Porque en el caso de muchos les salía mucho más caro toda la producción necesaria para ir por la olla que quedarse en la casa. Entonces, eso me daba como preguntas sobre también el sentido, o sea, qué está pasando en la vida de uno como para que uno se atreva a hacer eso. Eso es una cosa. Porque el caso de Cartagena es muy interesante, porque a eso que les acabo de contar, pues también se suma como todo un entramado social bien particular. Yo diría de entrada que los colombianos somos pues una sociedad clasista y arribista. O sea, nuestra clase media quiere subirse a la clase alta, todos queremos ser de mejor familia, cada generación entra a mejor colegio que la anterior. Al final hay como una vaina muy odiosa acerca del ascenso, pero esto es particularmente preocupante en Cartagena. La ciudad está básicamente geográficamente dividida por castas sociales. ¿Sí? Inclusive uno puede decir que eso ocurre también en Bogotá, pero hasta hay cierto revuelto en algunos lugares. En Cartagena es. Después de cruzar un poco el castillo de San Felipe, se desliga la parte rica de la parte popular y la existencia de clase media es muy poca. Entonces, uno tiene una experiencia en la ciudad que es como la ciudad cool, ciudad vieja y tal, y cuando entra ya a la periferia, se da cuenta que es otra cosa. Esa fue la gente que fue a buscar la olla, ¿sí? Gente que no tenía un peso, gente que tenía muchas dificultades para llevar su vida cotidiana. Acá conecto con una de las primeras respuestas. Mucha gente de Nelson Mandela. Y en Cartagena tiene una particularidad y es que los barrios están conectados de una manera que uno inclusive los podría bloquear, cerrar. Barrios grandes que están unidos por pequeñas vías. Entonces, pues, la vida cotidiana de estas personas de alguna manera es eh, completamente asfixiante. Muchos de ellos, de los que fueron a ver la premier, por ejemplo, no conocían el mar, viven en Cartagena, pero no conocían el mar, lo conocieron fue ese día cuando fueron al centro de convenciones. Entonces, pues de alguna manera sí es como una película que encierra gente que enfrenta en su cotidianidad imposibilidades a nivel racial, a nivel social, el rechazo de una sociedad clasista cartagenera. ¿Sí?
Y pues la fila misma, que ya mostrar la película es como una metáfora acerca del tedio, de que básicamente en Colombia no tiene que esperar y hacer fila hasta como para que le den una mala noticia, ¿sí? Es como casi una metáfora de nuestra sociedad, de cómo funcionamos, ¿sí? Y como en esa espera, pues todas estas personas o se dignifican o terminan de perder su dignidad, que es parte de lo que termina guiando la narrativa de la película más adelante. Es como, uno tiene toda la sensación de que esas personas la están tratando como bultos de arena, como si no valieran nada, ¿sí? Van y vienen, hasta que al final recuperan un poco de esa dignidad cuando deciden, pues, mandar toda la mierda de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como una, creo que le pegué la primera, no estoy seguro si le pegué la otra. No, está muy bien y pues igual para allá iba. Aprovechemos lo que está diciendo para hacerle la pregunta sobre la producción. ¿Cómo fue producir esta película? ¿Ustedes dónde la rodaron? ¿Con cuántos actores? Eh, ¿Cuántos días, digamos, más o menos de rodaje duraron? Digamos, ¿cómo fue rodar en ese rayo de sol eh, con todo ese equipo? Bueno, Eh, bueno, eso fue, nosotros ganamos un premio del FDS en 2014, tuvo como una vida muy interesante en talleres, producción, o sea, nos escogieron para una cosa que se llama el Atelier Festival de Cine de Cannes, que es que cada año hace una curaduría de los 14 proyectos más interesantes del mundo y a uno lo invitan, o sea, no es que uno aplica, uno lo invitan. Entonces, como toda esa parte del desarrollo del proyecto y la financiación, la parte inicial, pues fue como un poco el sueño de cómo uno quisiera que una película fuera financiada y diseñada de alguna manera. Ya después se decidió hacer la película, el rodaje en 2016 en Cartagena. Algunas personas nos sugirieron que hiciéramos el rodaje en otro lugar, porque no lo hicieron en Girardot, en Delgar. Pero por las razones que les acabo de mencionar era imposible. O sea, porque hay muchas sutilezas de orden social. Entonces yo no me imagino, pues me imagino que Carlos muchísimo menos, esa misma película contada por pues, unos carimenses ahí que todo bien, pero pues quedaría increíblemente raro porque parte de una particularidad de los costumbres de cómo responden a la rebelión y la dificultad. Entonces la hicimos en Cartagena y nos preparamos mucho. Estuvimos yendo y viniendo como un año. Carlos viajaba más porque pues él, digamos que además estaba como interesado en encontrar los actores. Si es intenté hacer un casting, pues también quería como ir y encontrar allá en los barrios los actores. Entonces fue como un año yendo, volviendo él y yo, a veces nos acompañaba Alejo, que era eh, el otro guionista, el sonidista, a veces Andrés Tudela, que era el asistente de producción y también como nuestro cómplice de todas estas aventuras. Hasta que llegó el rodaje y Cartagena nos tocó con toda ¿qué será? Con toda su particularidad. O sea, creo que en el caso de mis otros compañeros lograron conectarse muy bien con la ciudad. Yo, incluso al día de hoy, con esa ciudad me siento un extranjero, ¿sí? O sea, creo que el hecho de ser un tipo de clase media bogotano, como más blanquito y eso, uno es el tipo al que siempre le van a buscar sacar dinero. Yo como productor peor, ¿sí? Y si bien como que se hicieron relaciones muy entrañables, nunca lo dejé de sentir así. Entonces, eso en el día a día del rodaje, ¿qué era? Pues digan ustedes contratar la comida, ¿sí? Entonces, primero, un equipo de arte y de fotografía que se creía en las Kardashians, eso por un lado, y por el otro, gente, cartageneros que decían, no, pues mire, consígneme 15, 20 millones de pesos ya para que le traiga una comida ahorita, ¿sí? Sin ninguna garantía de que los días siguientes fueran a llevar cosas. Entonces, esa fue la historia del rodaje. Como todo el tiempo, la gente tratando de estafarnos. Y uno a defenderse que no lo estafaran. Unas veces tuvieron éxito, ¿sí? Pero pues no tanto.
no tanto, y logramos sacar la película adelante, pero sacar la película adelante con toda esa dificultad, como les digo, había como una serie de Kardashians por ahí que en la producción que pues, pensábamos que por su experiencia profesional podían sumar, pero lo que fueron a llevar fue exigencias de más cuando lo que necesitábamos era como un equipo preparado para una ciudad con temperatura muy difícil y con una sociedad muy difícil. Entonces, creo que un poco inesperadamente nos vimos increíblemente débiles, pero debo resaltar que con todo y eso, la película logró salir adelante. Pero el sufrimiento fue muy hijueputa para todos. Sí. Eh, algo de eso en la misma visión que ustedes plasman en la película? ¿Algo de esa misma vivencia? ¿De esa misma sensación que tienes por lo que decías? Porque una pregunta que tenía también iba en esa dirección, porque somos finalmente bogotanos, clase media, y sus dos películas anteriores habían sido muy de eso, ¿no? Bogotanos, clase media. Esta película es Cartagena y pues ahí acá, y por eso también preguntaba al principio lo que preguntaba con las comedias, porque hay unos estigmas y hay una suerte ya casi que de paradigmas frente a cómo es, hay ¿cuál es la palabra? Unos estigmas, digamos, frente a cómo somos regionalmente. Y entonces me gustaría saber si eso también impregna un poco estéticamente la película. Sí, acá, ¿qué les digo? O sea, hay parte de la crítica que hemos recibido de la película llega desde Bogotá. Las primeras críticas así bien ramones, ¿sí? Entonces, esas críticas básicamente consisten en que sienten que los costeños han sido caricaturizados, ¿sí? Entonces dicen, no, la gente no es así. Pero el tema es que uno va a Nelson Mandela, Arroz Barato, y la gente es así, ¿sí? Y el director y Andrés hicieron como todo el esfuerzo dedicándole tiempo a los actores para que fuera así. Entonces, casi que yo diría todo lo contrario, fue un esfuerzo por sacar lo más real de ellos, que eso fue lo que quedó. Entonces, creo que lo que se denota con esa crítica que llega desde Bogotá es como esa dificultad de ver otras culturas, ¿sí? O lo lejos que estamos, o sea, como para no ser demasiado crítico, pero sí evidentemente es una lejanía porque lo que conocemos muchos bogotanos es Boca Grande, Ciudad Vieja y se acabó. Pero Cartagena está muy definida culturalmente del San Felipe para allá, pues a partir de su situación social también y a partir de su música, de sus costumbres. Entonces, eso creo que está muy bien. Y cuando, digamos, tuvimos esa tranquilidad, cuando la misma gente cartagenera lo vio. O sea, que la gente se acercaba, decía, oiga, nosotros nos vimos ahí. Inclusive, durante el festival, hubo una gente que decía que sentían que les habían dado de vuelta su dignidad, que había una película que por primera vez los había visto. Eso uno no lo logra creando personajes caricaturescos de novela. O sea, tiene que haber algo muy real. Entonces, ese es un logro. Y claro, pues el reto de la película en ese sentido era muy grande porque, tal cual como dices Juan Camilo, pues somos blancos, de un colegio de clase media, todo ese tema, y están todas las barreras, pero creo que algo nos permitieron entrar y que el resultado, a pesar de esa lejanía, es sincero y es verosímil. ¿Sí? Claro, yo vi esta película y esa de hecho era otra pregunta, cómo la habían recibido la gente propiamente en Cartagena del barrio, pues ya ahí respondiste un poco, pero yo la vi con una gente de Buenaventura, en un barrio popular hace unos meses, tuve la oportunidad por un proyecto de verla con la gente. Y se divirtieron un montón, se divirtieron un montón, un montón, un montón, y me parecía muy chévere porque es una película que tiene digamos que puede tener niveles, que entra sencilla, que es una historia sencilla, digamos, que se hace prácticamente en este caso no sería en un solo lugar, sino en un solo no lugar, que es una fila, que es un no lugar, ¿no? Pero que logra, digamos, conectar sin ser demasiado presuntuosa ni tener
digamos, querer poetizar o dramatizar demasiado la realidad o los contextos sociales a los que se va a referir. Y eso ciertamente pues a mí me llama la atención y me parece un logro, debo decirlo, en la peli. Hay una pregunta que hacían y que tiene que ver con eso y que la hacían ahí en el chat, que la hacía, déjame reviso, que la hacía la Mate, no sé quién es, Mafe. o la Sí. Mate. Es la Mafe. Mate, perdón. La Mafe. Es Mafe. Es Sí. Mafe, que dice que si los actores son naturales, pues tú ahí adelantaste algo y que le pareció un excelente trabajo con el que hicieron con la señora, sobre todo evangélica. ¿Cómo fue ese manejo con los actores? ¿Cómo los encontraron? ¿Cómo fue todo ese trabajo con ellos? Porque no es fácil. Digamos que hay un protagonista definido en la película, pero también es una película coral, digamos, que tiene otros personajes que están ahí todo el tiempo con él y que sin ellos pues no sería para nada igual la historia. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo con ellos en la puesta en escena, la preparación y luego la recepción también, cuando la vieron, cómo se sintieron? Ok, pues entonces, listo. No, algo les anticipé de la búsqueda, de que por ahí hubo un líder comunitario que hizo un primer acercamiento. Uno de los días que íbamos en un taxi, Carlos vio un sujeto que tenía un peinado como, que parecía como una piña, pues, y Oliera y ese man quién es, y pero ellos se conocían, entonces él es el sujeto que hace de Kissinger, y ahí poquito a poquito se fue conformando la cosa. Debo decir que hay un tema que a mi juicio está presente en todas las películas, que es como el azar, ¿sí? Son sujetos que de alguna manera el mundo los tiene que empujar hacia el cambio de sus vidas porque ellos son más bien incapaces. Entonces ahí es donde entra un poco el azar a decir, bueno, vaya y viva. Creo que a nosotros también en esas gestas de encontrar las cosas es muchas veces como ser empujados. Entonces este señor nos iba llevando y como de alguna manera, bueno, dejémonos llevar por donde nos lleve Kissinger y eso, y a poquito se fue armando una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, Cristóbal, el personaje principal, Elena Elena, que es la que hace de Mari, y Kissinger, ellos viven como a una cuadra de distancia todos, ¿sí? Son vecinos. Entonces, pues, tuve la fortuna de encontrar esos tres que ya tenían como más o menos se conocían y todo eso, pues, fue increíble. Debo aclarar también que hay algunos actores que sí son profesionales, o sea, la chica esta que es como de la que se enamora Cristóbal, Milena, ella es una actriz barranquillera, por ahí salió en algunas películas, unas novelas de Caracol, creo, y eso. Y un chico, Brian Aurat, ¿sí? Que es como, como el chico cool de los malandros, el de pantalón amarillo. Pero el resto todos son actores naturales y de alguna manera llegaron por accidente o porque alguien lo trajo, pero pues sí, fue un proceso. Y ahí está como la marca de la productora como muy personal, muy de dejar que el mundo hablara y escoger, en vez de el casting y director de casting, asistente de casting y 20.000 huevonadas, no, fue como muy controlado, muy cercano. Ya el tema del trabajo con actores, pues yo pude ver parte del proceso, pero esto fue un trabajo que se echaron al hombro, pues Carlos y Andrés, y era básicamente trabajar una y otra vez con los actores la película, los diálogos hasta que se apropiaran. Y de hecho, debo decir que el guión es una versión, pero lo que ustedes escuchan también es como el trabajo de Carlos y de Andrés con los actores y lo que terminaron sacando. Entonces, eso que dicen, claro, la estructura y buena parte es lo que iba escrito, pero sobre todo es lo que se logró en esos ensayos, lo que se logra en pantalla, porque pues uno como bogotano simplemente no ve así. Y pues, no sé, de a poco se fueron perdiendo el miedo. Creo que fue un tema como de prueba y error hasta que finalmente lo hicieron y ya. De todas maneras, creo que se pudieron haber pillado en la película que hay algunos gestos que de pronto Mari vuelve a mirar a la cámara, como que siempre estaban como con el miedo de, pucha, lo hice bien, lo hice mal, pero pues en general replicaron bien lo que se había logrado en los ensayos.
que cómo reaccionaron ya a verse en pantalla, yo creo que pudo haber sido el día más especial de sus vidas. Eso fue muy bonito. O sea, como ver a la gente cagada de la risa. O sea, el centro de convenciones es de Cartagena, del Fixi, es bien imponente. Son 1.200 sillas, es una pantalla bien grande. Y ellos viéndose gigantes ahí y siendo como pues, los que estaban haciendo mover toda la cosa. Entonces realmente se sintieron muy bien, muy orgullosos, familiares, amigos. Entonces creo que lo que sintieron fue orgullo y estoy seguro que es algo que hablan de sus vidas con amor, con anhelo. Eso es lo que creo que dejamos. Ok. Eh, Yo ahí, Juan, qué pena te interrumpo. Bueno, Camilo, te interrumpo un momentico. Quisiera preguntar algo específicamente sobre, pues a mí en lo personal la película me pareció como un resumen del capitalismo en los momentos y las situaciones de pobreza extrema, pues bastante duro. O no necesariamente de pobreza extrema, sino como de una clase baja, media baja y pues con unos matices enormes entre toda esa clase social, ¿no? Entonces yo estaba como muy pendiente de la película, más allá de los chistes y de ese tipo de cosas, me pareció muy importante una crítica que le veo constantemente al racismo entre las mismas comunidad negra, racistas entre ellos. Entonces quisiera preguntar un poquito, sé que quizá hace parte un poco más de la dirección o del guión, pero como nos comentabas, que participaste un poco también en esto. Quisiera saber cómo fue eso, o sea, ¿fue planeado o ellos ya como más en la improvisación de los actores decidieron darle y se expresan de esa manera? Quisiera saber eso. No, no, digamos que, como te digo, buena parte de cómo se expresan ellos al final es un logro como conjunto del director, con ellos sacándole, como que pierden la timidez, hágale hasta que finalmente botan el tono que a juicio del director es el adecuado. Entonces es un trabajo conjunto. Evidentemente, si ellos no tuvieran algo completamente especial, pues no se podría obtener ese resultado. Frente al tema del capitalismo y esto, pues, era algo como lo que decía al principio. O sea, claro, la película, en términos generales, eh, puede ser una pregunta sobre el sinsentido. O sea, una lectura es del capitalismo, pero fíjate que esa misma vaina ocurrió en Suecia, o sea, como una fila y la gente se enloqueció por reclamar, vaya uno a saber. Eso ocurrió en Canadá y cada vez que sacan un iPhone nuevo, ocurre. Es muy loco. O sea, para que uno vaya y haga fila horas y horas y horas por una cosa, es porque uno le está faltando algo. Entonces creo que, no sé, tal vez acá la lectura de Carlos es un poco diferente, creo, pero pues primero está eso. Pero evidentemente, pues pega necesariamente con el tema del capitalismo en este caso. Sería chévere ver cómo en un régimen comunista entenderían la película, pero acá en el caso del capitalismo, pues sí muestra muy bien qué tipo de monstruos genera, ¿sí? O sea, pone a la misma gente que debería estar luchando junta a pelear. Fíjense que el policía es un tipo que es de la misma clase social que esta gente que está en la fila, el igual lo cogen a bolillo. El mismo amigo que se supone que debería dejarlo colar, piensa primero en su propio beneficio y lo manda al carajo a Cristóbal. Entonces, digamos que en esa supervivencia, en esa necesidad como de obtener algo para vivir, pues la solidaridad es escasa. Entonces creo que esa es una de las consecuencias del capitalismo que se muestra bastante, ¿sí? O sea, no solo la cuestión de distancia entre una cosa y la otra, sino cómo esa parte marginada, a su vez, está desquebrajada. Solo al final de la película, cuando hay una comprensión de que tienen que actuar juntos, recuperan su dignidad. Pero mientras tanto yo me le tumbo las cervezas, y así somos un poco nosotros. Tal vez es empujado uno a una situación bien límite que se atreve a hacer algo más heroico. que se rompe el florero y pero es una dignidad igual que está reducida a que no le dieron una joya regalada, ¿no? Que es un poco también
lo interesante de esa casi jaula o trampa social en la que están atrapados, o en la que estamos atrapados en muchos sentidos. Y siento yo que lo refleja también, está muy impregnado y muy claro en la peli. Y que hay una, como decía Valentina al principio, hay unos temas ahí que tocan tangencialmente, pero que están ahí, como el tema del racismo, el de la misoginia un poco, el machismo, ¿no? Como en el dialecto mismo y en lo que los personajes mismos dicen y pues que en lo que tú nos cuentas, pues fue algo que se fue revelando o fue saliendo en la medida que hicieron los ejercicios de guión con los propios actores. Es decir, que hay una parte muy viva y muy cotidiana o real, digamos, de ellos allí. Y que eso quede explícito, pues también está muy bien y creo que es como la manera en que se debe ver también, ¿no? Y se debe entender eso. Sí, o sea, digamos que todos los aspectos de la exclusión social fueron adredes. Si eso negro tenías que ser, ¿sí? O Pero sea, tú tal eres vez un las negro diferente. palabras de ellos, ¿sí? Pero si había como una necesidad que son racistas entre la misma clase social, desde arriba los están viendo como una partida de negros, una vaina muy horrible, y así es Cartagena, y creo que con eso la película es justa. Y tal vez por ese mismo motivo la gente sintió, oiga, venga, por primera vez alguien nos vio, porque por lo general es gente que no es vista. Igual con el tema de la mujer, sí, o sea, todos esos parámetros de exclusión, pues eran claves como para hablar del escenario general, de, en este caso, de cómo una estructura social, una estructura económica genera monstruos. Pero, pues, como les decía antes, tal vez si yo me tuviera que casar con algo que pegue la película en su conjunto, es pues el sinsentido, pero eso pues debe ser más mi rayo filosófico. Sí, que eso también quisiera ahorita hacerte una pregunta. Pero entonces voy a aprovechar acá una pregunta. Ahorita hago las preguntas de la música que están haciendo, que también, pero quisiera aprovechar esta, que pregunta sobre los planos para también preguntarte sobre, primero, la relación de aspecto con la que deciden rodar. ¿Por qué particularmente esta? ¿Obedece a algo, digamos, técnico, algo netamente de producción, o algo que va, digamos, tiene una intención dramática dentro de lo que se quiere mostrar y hacer sentir? Y segundo, el uso de los planos secuencias y dicen en la pregunta también que sienten y que notan que ese tipo de planos se repiten mucho a lo largo de la película. Entonces, desde la propuesta de dirección y desde la propuesta de fotografía, ¿cómo fue que pensaron esto? O sea, cuando llegamos a Cartagena, creo que la película estaba planeada de otra manera. Y la crisis nos llevó a resolverla de esa manera. Entonces, piensen que, no sé, uno tiene que resolver X cantidad de escenas en un día y uno contrató 200, no, 150 extras o 200 o algo así, bajo el sol y eso. Entonces, ya todo lo que habíamos planeado vuelto estar ahí en la calle era muy problemático. Entonces, ya a la hora de resolver es, no, marica, de pronto es un plano secuencia. Entonces, creo que lo que hizo mucho Carlos fue como cambiar un poco el tono de la película, ¿sí? Entonces, y de esa manera también se aprovechaba mucho la cantidad, el tumulto, ¿sí? Con otro tipo de planimetría nos habría tomado más tiempo y ese más tiempo nos habría costado más plata. La película tal vez no habría sido viable. Entonces, diría que sobre todo una solución para poder hacer y para que alcanzara la plata. Pero pues que al final también permite como recurso dar cuenta de la extensión de la fila, ¿sí? Como dar cuenta de la asfixia, del calor, de ciertas cosas, de como la gran variedad de personajes que existen en la sociedad cartagenera, en la clase popular. Entonces creo que eso es lo que permite el plano secuencia, esos detalles sobre el resto de personas que están haciendo la fila. ¿Sí? Esa fue una de las ventajas. Y está el otro que es el 4:3, que pues evidentemente al recortar los lados, pues menos que también se puede entender como una producción, o sea, como una solución de producción y pues se ve más gente, se ve más apretado, ¿sí? Entonces como una.
pero pues también narrativamente funciona, es una asfixia. Mientras más se cierra ese rectángulo, pues parece un poco más avasalladora la relación entre el cielo y las personas. Entonces, el calor y todo esto y cómo pues, están sujetos a las circunstancias se nota, ¿sí? Esa es como la razón. Pero pues, sí, digamos que mucho de lo que ven ahí tiene que ver con resolver cosas para hacer por medio de la imaginación la película posible. Por Sí, supuestamente hablando, dado lo difícil que es Cartagena. vale, y quisiera agregar a eso una pregunta, pero digamos desde lo que ustedes ya tienen en la cabeza como antecedentes, ¿qué referentes, digamos, cinematográficos, en general en el cine que han hecho y en particular, digamos, para esta película tuvieron en cuenta? Otro tipo de películas latinoamericanas, no sé, en algún momento me recordó 25 watts, por ejemplo, ¿no? Como esos planos, secuencias de las personas allá hablando, una cuestión muy cotidiana, como que parece que no pasa nada, ¿no? Es un poco ese tedio. Entonces, pero obviamente en el contexto de la costa y el calor, ¿no? Pero me recordó como películas de ese estilo. Entonces, no sé si, qué tenían en la mente cuando, cinematográficamente hablando, cuando se plantearon la película y los planos con todo y lo que nos cuentas de las dificultades y las soluciones que implementaron. Sí, pues digamos que, pues efectivamente, pues 25 watts es una de las películas favoritas de Carlos. Entonces, pues definitivamente está ahí presente. Y pues otra que estuvo muy, muy, muy presente es To the Right Thing de Spike Lee. ¿Sí? Como, pues, precisamente como para hacer un retrato muy particular de un grupo de personas, no sé, pues sí, como culturalmente marginadas. En fin. Entonces, digamos que esos fueron los recursos desde el cine, los principales. Pero me atrevería a decir que más importante que eso es el tema de la champeta, ¿sí? O sea, no sé si lo tienen presente, la champeta en realidad es un cuchillo, ¿sí? Entonces, como cuando alguien va a chuzar o a defenderse de otra persona con champeta, ese baile, pues venía un poco de gente que se iba a chuzar y se iba a hacer daño o se estaba protegiendo. Entonces, pues buena parte de la identidad violenta, y lo violento y lo festivo al tiempo, está ahí, ¿sí? Entonces, ese carácter también se le procuró entregar a la película de una estética. La champeta es completamente presente. Y pues también está esa metáfora narrativa, o sea, la película al mismo tiempo es belleza sobre la expresión cultural cartagenera, pero también, pues, gente que está dispuesta a matarse. Entonces, digamos que son estas dos cosas coexistiendo al tiempo. Sí, habían preguntado, de hecho, sobre la música hace un momento, entonces, pues ahí va la pregunta. Y de hecho decían que dice que como en el minuto 45 la música es distinta a la champeta y que por qué tomaron esa decisión. Es como una guitarra distorsionada. No, eso sí Exacto. le tendrían que preguntar al director. Sí, o sea, sinceramente no, ahí sí me corcharon. O sea, digamos que, ahora, sí, ese momento en particular como que marca parte de la búsqueda de Cristóbal, o sea, digamos que sí parte como, marca el comienzo de la aventura final de Cristóbal, ¿sí? O sea, después se va, encuentra la manilla y vuelve a estar en la jugada, ¿sí? Pero, pero sí, digamos que para ser bien sincero, es la idea que tenía Carlos en la cabeza.
pero sí tenía muy impregnada, digamos, muy impregnado todo el tema de la champeta. Incluso él está metido en la música de la peli eh, con, con algo de champeta, ¿cierto? Sí, Y sí, o pues sea, digamos que eso, él quiso como participar con la composición de varios de los temas. También pues tuvimos la oportunidad de Charles tener un King. tema de Charles King, que es el que abre la película, que me encanta, que pues, preciso pues, se le pidió hacer como una metáfora acerca de, pues, como de los sueños inalcanzables, de cómo pues desde la pobreza uno ve todo perfecto y no lo alcanza. Y le quedó muy bonita. Y Y sale en una bueno, escena. temas bien particulares, DJ Rata, eh, sí, no, se me escapa ahorita, pero pues en realidad sí contamos como con la ayuda de un sujeto que se llama Lucas Silva, eh, que pues tiene un gran conocimiento de la música champeta. Entonces no solo nos dio guías, sino que nos ayudó a hacer los contactos. Entonces digamos que ahí fue creativamente pues Carlos un montón, otras son pistas licenciadas y pues buena parte de la mano de Lucas. Sí. Acá hay algo sobre la puesta en escena que me parece interesante, que iba junto a a la pregunta sobre la fotografía y que combina un poco lo de la fotografía y los actores, y es el tema de cómo marcaron los ritmos y las coreografías y, digamos, los diálogos que hay, dado que todo en muchas ocasiones están en un solo plano. Entonces, ¿cómo fue ese ejercicio con los actores, siendo ellos actores naturales y fue muy difícil? ¿Cómo se les dio? Pues yo creo que lo que permitió, o sea, como les digo, no estaban pensados, la perimetría era bien distinta, no estaba pensado como a hacer tantos planos secuencia. Pero pues por la manera que estallaron eso fue posible, porque no sé, Carlos supo que el grupo estaba listo cuando fueron capaces de actuar toda la película sin detenerse, ¿sí? Entonces, pues digamos que haber logrado eso, como esa continuidad, permitía como pedirle a los actores que siguieran. Entonces, pues, si se acuerdan de esa secuencia, desde que Cristóbal regresa a la fila, porque ya tiene su manilla y está contento, en fin, y que ellos ya le han conseguido otra manilla y se fuman un porro y empiezan a bailar y todo eso, esa secuencia dura como 8 minutos 30. Esto es resultado de que eso lo hicieron y lo hicieron hasta que les salió. Porque pues sacarlo ahí mismo habría sido completamente imposible. Entonces digamos que eh, fue como una feliz consecuencia de cómo fue concebido eh, la formación de los actores y cómo pues al final se probó que ellos estaban listos. Entonces pues desarrollaron esa capacidad de hacer parlamentos larguísimos. Buenísimo. Mm, Valentina, ¿querías decir algo? sí, yo quería hablar un poquito más sobre la producción, pero la producción llevada específicamente a las películas que ustedes han realizado. Aunque me gustaría que nos comentaras un poco el modelo de producción que han implementado, como cuáles son esas estrategias que les han funcionado, porque independientemente de los fondos, de las becas, como cuál es ¿cómo decirlo? Como la manera de actuar frente a cómo vamos a conseguir plata para hacernos esta película. Ok, pues yo no creo que haya particularmente magia. O sea, creo que hacemos lo que, me imagino que el 90% de la gente hace, que es como amigos, familia, y entonces pues como que juntamos una red muy grande de gente que nos ayuda, que nos apoya. Digamos, eso se nota evidentemente mucho más en Bogotá. En Cartagena jugamos de visitantes y con un apoyo más bien precario. Entonces, sí creo que esa fue una de las razones por las que de pronto nos dieron duro. Pero creo que lo que permitió que las dos primeras fueran un éxito, que tiene que ver más o menos con lo que te acabo de decir, fue lo que hizo más difícil la tercera. Normalmente lo que habíamos concebido era que la historia se pudiera contar más o menos en locaciones 5 o 6 cuadras a la redonda. ¿Sí?
O sea, salvo que en algún caso particular hubiera un plano realmente necesario, algún capricho, algo por el estilo, eh, pues así se hacía. Pero sin mover los labios, lo que ustedes están viendo ahí es Teusaquillo, Chapinero, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, o sea, es todo un sector. Entonces era una maravilla porque pues eran desplazamientos de 10 minutos, lo cual evidentemente nos ahorraba pues un montón sí, un montón de ahorros. Trabajamos siempre, o hemos procurado trabajar siempre con la misma gente que está como muy comprometida a nivel del mismo viaje, entonces están dispuestos a trabajar de una manera que creo que otras personas no. O sea, creo que ahí Carlos Andrés Alejo y yo hemos como dado ese ejemplo de, pues somos de alguna manera de los primeros sacrificados y tal vez la gente lo nota. Entonces dice, no, pues estos manes están en el viaje primero, nosotros los acompañamos. Entonces cuando entran a la película, entran en un viaje, pero definitivamente no salen con un salario que, pues pucha, no, salen es con un viaje. Entonces, pues eso nos permite hacer rendir mucho el dinero. Con Gordo Calvo y Bajito fue sorprendente. O sea, 11 actores de primera línea de la televisión colombiana y yo creo que al que más le pagamos como 3 millones de pesos. Entonces sí creo que es cierta habilidad a montar a la gente en un viaje de disfrutar la experiencia cinematográfica hace que nos rinda la plata. Locaciones cercanas, utilizar mucho las redes de contacto, buscar pequeñas coproducciones donde sea posible. Esto me refiero para la post. Siempre ayuda a tener algunos amigos con un estudio de sonido, con un estudio de corrección de color. Siempre ayuda a algún buen amigo de casa de alquiler, que uno si necesitó algo, pues viene. Pero en particular creo que sobre todo, es un tema de equipo. Sugeriría, y eso también me enseñó el concursante, como que uno se piense la película con el equipo más pequeño posible, ¿sí? Y volver eso un problema de imaginación. Creo que si un director se vuelve demasiado quisquilloso acerca de tal o cual plano, o tal o cual actor de pronto podría estar asesinando su película. Pero si uno se toma la restricción como un reto creativo, salen cosas muy bacanas. Ese puede ser el ejemplo del concursante. Y eso sí, digamos que lo hemos asumido de frente siempre. Tenemos restricciones presupuestales, tenemos restricciones de tiempo, tenemos restricciones de plata, vamos a hacer apuestas arriesgadas. Entonces, fue eso. Si nos hubiéramos quedado pensando, tenemos que conseguir 500 millones de pesos más, tal vez las películas no se habrían hecho. No sé si con eso te respondo. Ligo eso con una pregunta que hace acá también Mafe, y es esta, dice ella, que si de todas las películas que has hecho junto con Carlos, ¿esta ha sido la menos experimental o cómo la definirías? Es decir, podría ser la más arriesgada en el sentido que les comenté. Las circunstancias llevaron como una adaptación muy rápida, digamos que acertada o no, pero pues apuesta sí fue, ¿sí? Entonces digamos que ese carácter arriesgado ahí está, como hizo todo. Fuimos con todas las fichas. Pero a nivel estético, yo me quedaría como la más arriesgada sin mover los labios. Sin mover los labios creo que es como el orgullo nuestro, pues porque es muy sólida en muchos planos, el plano narrativo, la fotografía, el arte, en fin, entonces pues es completamente rica. Y creo que también contar todo este viaje de la locura hacia la locura del personaje principal, pues dramáticamente funciona bastante bien. Entonces, pues no sé, es esa. No sé, como resultado, si un espectador ve las 3 películas, la más arriesgada es sin mover los labios. Ya digamos desde la intimidad de la producción podría ser el concursante. Claro, estoy de acuerdo. Acá
ligado a eso, me parece que cabe esta pregunta, que si hubo algún punto, un momento de colapso en la producción, algún momento como de, uy, se nos va a caer, o algo por el estilo, pregunta Melanie. Que si hubo un momento difícil. Sí, como de colapso, como de... Sí, no, de hecho, piensen ustedes en una situación en la que aprendimos a sobrellevar el colapso. Es un poco así, ¿sí? O sea, lo que hacíamos era como postergar el colapso al día siguiente. Creo que estuvo una valentía de la cosa. Pero sí, eso todos los días era colapso. Digamos que eso es preciso. Pero nos pusimos la camiseta y tal, pero como les mencionaba, las condiciones eran muy complejas. Y creo que las buenas decisiones que tomamos con las primeras dos películas nos hicieron llegar muy confiados a Cartagena, y Cartagena nos la cobró con toda. Sí, eso sí, la ciudad no tuvo la menor misericordia. Bueno, interesante. Yo, una pregunta a la que quería llegar, que también que tenía, y es, digamos, acá en todo esto, ¿cómo va o cómo sientes tú que esté la filosofía? Digamos, tú estudiaste filosofía, que aparentemente es como muy lejana de muchas cosas, aparentemente, incluyendo el cine. Y no sé si tú, ¿cómo sientes que esa formación filosófica te ha servido, no solo, digamos, interesante desde el punto de vista de la producción, pero también entendiendo la producción? Yo entiendo la producción como, no solamente como un hacer, digamos, netamente administrativo o algo así, sino que también tiene mucho de creativo y de artístico. Y pues, además sé que tú ayudas como en los guiones y trabajas en eso con Carlos. Entonces, bueno, no sé si digamos, en esos ámbitos, ¿cómo sientes que la filosofía está o si no está o cómo lo ves tú? Pero es que acá me tienen seco con una llamada. Pucha, se me fue la pregunta un momento por estarle parando bolas al Fresco, celular. ¿Cómo fue? cómo va la filosofía en todo esto? Pues creo que vuelve el tema del accidente, que creo que está como recurrente en estas preguntas. Entonces, no es que esté sacando eso como recurso constante, pues verdad, es como pues, con Carlos nos conocemos desde muy pequeños. Él empezó a estudiar artes visuales, yo empecé estudiando como ingeniería industrial, luego me pasé a filosofía. El hecho es que por ahí terminamos haciendo por accidente historias en la casa de él los viernes, porque pues me imagino que éramos muy impopulares con las viejas, yo no sé. Y nos fue muy bien con esa interacción creativa hasta, hasta que pues eso se empezó a volver como una pregunta. Entonces yo seguí la vaina en filosofía, igual con Carlos seguíamos como con cierta cercanía con eso de las historias y tal, y él me propuso el tema de si lo acompañaba en un viaje, de si lo acompañaba en un viaje de ser director, como aprovechando ciertas capacidades que yo podía tener desde lo que había estudiado. Entonces ahí formamos un equipo. De hecho, antes éramos como 5 personas, y los únicos que éramos suficientemente estúpidos para seguir éramos Carlos y yo. Entonces, de alguna manera fue sustracción de materia. Los otros fueron razonables, se fueron desmontando, solo quedamos Carlos y yo. Entonces, pues, y ahí cómo terminó entrando la filosofía. Pues básicamente, primero por la estructura de es increíblemente útil para estructurar un proyecto, ¿sí? O sea, como para darle una idea de coherencia general. O sea, cuando uno está buscando la plata, piden 20 cosas diferentes. O sea, que pasan como de lo más financiero hasta lo más estético. Entonces, evidentemente, en las cosas como más estéticas destacarlos, pero pues digamos que ahí, pues yo soy un apoyo real, ¿sí? O sea, creo que ahí es un buen equipo, porque pues me imagino que en el caso de otros productores por su formación no pueden como discutir, elaborar con su director para hacer una nota de dirección más sólida. Y ese es un espacio que siempre existió. Entonces ahí el tema de una formación conceptual ayudó bastante, ¿no? Particularmente para el tema de las notas del director, que como digo, evidentemente
pues vienen de él, pero pues todo lo que yo le pude dar para hacer las mejores, pues es por la experiencia en filosofía. ¿Sí? Pues digamos que ahí es Ok. donde la veo. Y claro, como pensándose los traumas de las historias, los problemas que están viviendo esos personajes, sus sinsentidos y todo eso, pues evidentemente ahí está el tema filosófico, pero también como les decía, ahí hay traumas, ahí hay sueños frustrados, o sea, es un revuelto de todo. O sea, todos esos personajes, usted cogen ese mundo y ahí creo que hay muchos detalles de quiénes somos nosotros. Ok, ok. Dale, pues yo quisiera preguntar un poco también como algo sobre la producción, pero pues ya después de realizar la película, entre este proceso de distribución y exhibición, ¿cómo ha sido eso? Pues aprovechando también como espacio de sala no independiente, sino recontra independiente, porque aparte es virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo ver cómo ha sido toda esa logística, no solo la recepción del público, sino ustedes cómo se han la de que más personas vean esta Eh, bueno, es que es muy complicado. Creo que ustedes saben, ah, la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura más o menos está entregando unos 56 certificados de producción nacional al año. Eso quiere decir que existe ese número de películas habilitado al año para estrenar y que en realidad las que van a tener espacio son 8 máximo. Bueno, ahorita con coronavirus todo se fue a la mierda, pero digamos que hasta el año pasado eran 8 y hasta el momento en que sacamos el concursante habían estrenado solamente unas 6. Entonces digamos que por un lado tuvimos la buena suerte de que fuimos una de esas poquitas que lograron salir. Pero igual, una lección que siempre, o sea, que nunca terminamos de aprender, pero que la experiencia siempre nos obliga como a tomar en serio, es que tampoco hay grandes recetas para hacer que la gente vaya. ¿Sí? Entonces, lo único que yo he visto que funciona realmente bien es un poco así como la fuerza bruta, hacer que la película esté presente en todas partes constantemente. O sea, por ejemplo, ¿por qué tanta gente fue a ver Monos? Entonces, o sea, yo no veía Noticias Caracol, ni escucho mucho la W, pero las pocas veces que yo ponía la W, que ponía Caracol, estaban hablando de monos. Entonces, ¿cuántas veces tenían que posibilitar ellos aparecer en medios para que se volviera natural ver esta película? Entonces, entiendo que para uno se le grabe alguna cosa, tiene que escucharla como unas 13 veces. Nosotros estábamos apostándole un poquito a que alguno del equipo tuviera una idea genial y que esa idea genial como que ¡pua!, hiciera como un gran fenómeno y se nos llenaron las salas. Pero la verdad es que si uno no encuentra un mecanismo eficiente que genere esa recordación, pues uno podrá tener la idea más chévere, pero la idea se olvida. Dicho eso, igual, nos fuimos por distribución independiente, la hicimos nosotros directamente. Logramos muchísimas salas en la costa, pero pues los costeños no nos quisieron, entonces paradójicamente la terminaron viendo más en Bogotá. Pero bueno, es difícil, o sea, digamos que para hacer todo esto desde cualquier cargo, pues creo que hay que tener como una tolerancia muy fuerte hacia la frustración, o por lo menos estar como dispuesto a reírse de la propia frustración, porque no hay escenarios ideales, uno constantemente está recibiendo alegrías, pero también se está dando golpes. Entonces, es como tal vez lograr conseguir ambas cosas, como para hacer este trabajo. Bien. Yo iba a preguntar algo, pero antes de preguntarlo, alguien preguntaba para no dejar ir el comentario, que si crees que le faltó a alguien en algo a la película. Dice, o que sí. ¿Perdón? Dice, ¿qué crees que le faltó a la película? Dice Alex. Yo creo que
¿Qué creo? Creo que en algún momento hubo una sensación generalizada de urgencia que era innecesaria. Entonces, ¿qué le faltó a la película? Tiempo. ¿Sí? O sea, como que uno en algún momento puede considerar por un par de pendejadas que tocaste las cosas ya. Y la verdad es que no, pues uno siempre puede hacerlas después. ¿Sí? O sea, pues entonces ahí sí creo que lo que le faltó a la película es tiempo, porque creo que con más tiempo pues nos hubiéramos apropiado mejor de Cartagena, hemos entendido ciertas cosas y asimismo digamos que se habrían podido hacer las cosas con más tranquilidad. Entonces sí creo que faltó como ese tiempo eh, para comprender un poco a qué nos estábamos enfrentando. Y bueno, Bueno, ya puntualmente en la película, pues claro, ¿eso en qué implica? Pues que implica que el ritmo es un poco acelerado, ¿sí? O es como un diálogo entre planos así súper contemplativos, aditos, casi como si estuvieran grabando una obra de teatro a frenéticos. Pero digamos que eso también generó un lenguaje audiovisual muy sencillo. ujú, El lenguaje audiovisual hubiera sido mucho más rico con tiempo. ¿Sí? Entonces, y eso que ventaja, de pronto el drama de Cristóbal se hubiera podido profundizar un poco. ¿Sí? O sea, como esa sensación que le podían llegar a los cachacos, a nosotros que, ay, esos costeños tan bullosos, de pronto se habría podido trabajar un poco más fino para que vieran a las personas, no solo la caricatura. Sí, muy podría bien, ser por ahí. gracias. Bien, chévere. Finalmente creo, yo pregunto con algo que insinuaba al principio, pero que quisiera que profundizaras como en dos líneas. Una es en términos, digamos, de lo que la película nos hace pensar y la otra es en términos de producción. Y creo que, insisto, ¿no? Como lo dije al principio de la charla, de pronto no era el mejor momento para preguntar, pero ahora tal vez sí hay más contexto para hacer la pregunta. Digamos, a la luz de los ojos y de los acontecimientos que hoy estamos viviendo, la película le dice algo a esta sociedad, digamos, en cuarentena, de alguna manera. La otra es, digamos, cómo es el futuro, particularmente ustedes, cómo están viendo ese futuro próximo en términos de producción, Ok. dado el contexto de cuarentena y de virus. Sí, pues mira, sinceramente, yo siento que la película estaba dialogando mucho con lo que estaba pasando inmediatamente antes, que era como, marica, Duque no va a aguantar esta vaina, estas marchas están muy fuertes, la gente entendió que es como la resistencia ciudadana, vamos, o sea, vamos por nuestra dignidad, y la película es sobre eso. Entonces, creo que era emocionante sentir que esa misma búsqueda que había en la película se sentía cuando estábamos en la calle, ¿sí? Eso creo que lo tiene. Con lo del COVID, creo que se parecen, que se me ocurra, es algo muy simple y es como, pues, que todo se va a la mierda de alguna manera. No se sabe qué va a pasar. Pero un nexo real creo que era con algo que estaba viviendo Colombia muy especial, que de repente desapareció. Con eso la película dialogaba muy bien. Ok, yo ahí sí quería como mencionar algo sobre estos momentos que estamos viviendo. Y es un poco como que cuando nos pensamos esta curaduría de este ciclo del mes de mayo con los chicos de la caja, hablábamos como, bueno, películas que hablen de habitar espacios, de cómo habitamos espacios. La que tú hablabas un poco del el sinsentido y el lugar, pero no lugar porque es un exterior extraño y el lugar lo conforma es un montón de gente ahí metido, ¿no? Yo sí que, o sea, yo cuando la vi sí me sentí identificada con Cristóbal, cuando al inicio, con el primer plano de la fila, que las personas empiezan a hablar ahí, que a esta señora le duelen las piernas, que al otro está borracho, o sea, como todas esas conversaciones que si uno no tiene unos audífonos en una fila de un banco, o incluso en el Transmilenio, o en esta cosa de tantas multitudes, sí llega a estresar un montón y como que, bueno, uno se empieza un poco como a ser un personaje boyerista y escuchando la vida de los otros, ¿no? Pero entonces
me pensaba como, listo, yo estoy habitando mi espacio, como es mi casa en este momento, como con ciertas comodidades, con cierta tranquilidad, menos mal. Pero este tipo de personas que sí tienen que seguir saliendo dentro de esas multitudes, yo sí siento que la película puede hablar para ellos, porque no, o sea, hay que ser conscientes, todos entendemos que, bueno, contamos algunas personas con ciertas facilidades, con el internet, con trabajar desde la casa y esto, pero no, hay gente que sigue ahí como que luchándola por una olla, luchándola por algo así de agresivo. Y sí siento que pueda dialogar. No estoy tratando de forzar para nada como la narrativa con el tiempo. Yo siento que una película puede adaptarse desde todo, o sea, con toda la vida y todos los años que tenga. Y eso me parece un plus bastante chévere, como que no verla solo como asociada con el SMAT, en mi caso, o no solo verla asociada como con la afinidad que tengo con la cultura costeña, yo soy costeña, por ejemplo, pero entonces también como ver eso, que la película sí puede trascender y siendo tan reciente, ¿sabes? Como que, y un cambio tan reciente, eso me pareció muy, muy chévere y los felicito por eso. Sabes que ya que lo mencionas, y creo que tienes toda la razón, me parece chévere lo que acabas de decir, y es, si ustedes ven las noticias, donde más le está pegando el COVID en Cartagena es en el barrio del Pozón y en Nelson Mandela. Entonces sí, es raro porque pues, porque se propicia ya. Me imagino que hay algo cultural que hace que no se lo tomen en serio, seguro, pero pues también hay mucha gente que si no sale, se jodió. Le tocó salir y ya. Entonces, esa realidad que tienen que enfrentar para sobrevivir una pandemia es muy similar a la que les hace salir y buscar una olla y poner su dignidad en juego. Entonces, es como un tema ahí entre supervivencia y dignidad, como una transacción. Sí, yo creo que, y un poco hacia allá iba también por la pregunta, y era eso. Un poco lo que ustedes dicen es como esta situación de pandemia terminó estrellándonos un poco en la cara esta realidad que hace 6 meses podíamos ver en una película como esta y decir, mire, sí, cómo somos, mire lo que hacemos, mire lo que somos capaces de hacer, pero a la luz de esta mirada que es muy distinta a la que podíamos tener hace 6 meses, pues le da mucho más fuerza a esos conflictos de esos personajes. Es como, me parece esa lectura, digamos, desde el punto de vista de hoy, en este contexto en el que estamos, que se puede hacer sin, como dice Valentina, querer forzar nada, ni mucho menos, sino entendiendo, tratando de entender y entendiendo que las películas, como dije también en un principio, pues tienen distintas lecturas y con el tiempo, en este caso particularmente es un corto tiempo, pero con el tiempo pues las lecturas y las miradas que tenemos sobre ellas van cambiando y las interpretaciones que ellos tenemos van cambiando. Y hay películas que envejecen mucho mejor o que luego se vuelven muy representativas o muy vistas y muy importantes para las próximas personas por ciertas cosas, a veces por cosas como estas. Puede ser. Entonces, bien, eso era. Perfecto. ¿Alguien había dicho algo más acá? No sé si alguien dice sí, de hecho es medio ritual porque ya con el distanciamiento está rompiendo el contacto y de hecho me pareció re nostálgico. Alguien dice que le pareció un poco nostálgica toda esa fila. Pues es difícil ver una fila, ahora hay muchas filas, pero una fila de esas en este momento sería absolutamente impensable, ¿no? Ni siquiera allá en Cartagena o en otro lado. Entonces, Es es un cierto. poco eso. Sí, habría que verla ahorita. Yo no he vuelto a ver la película, pero sería raro ver tanta gente en estas circunstancias. Sí, total. Bueno, pues Mauricio, muchas Bueno, gracias por tu tiempo, sí, por tu No, generosidad. muchas gracias por la invitación y pues espero que la hayan disfrutado. Se hizo con mucho cariño. no, claro que sí, la disfrutamos un montón. Muchísimas gracias por hacer posible estos espacios, como que podamos crear una comunidad muy bonita de participación y de activación a partir del cine. Y gracias por compartir tu película, pues tan reciente con nosotros. Eso me sorprendió y fue una grata sorpresa saber que tu respuesta había sido positiva.
En serio, muchísimas gracias a ti, a los chicos de la Caja Negra, a ustedes que siempre se conectan acá con nosotros, a las personas que están llegando constantemente también por el voz a voz, muchísimas gracias. Y nada, los esperamos dentro de 8 con la película La Sombra, una película argentina, documental, que vamos a ver qué tal nos va con nuestro conversatorio. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, Chao, Chao, gracias, que estén Valentina. muy bien. Bájale, Chao. chao.